Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya habiendo transitado la primera clase, como les prometí, la segunda clase vamos a trabajar sobre una línea de pensadores que tienen, digamos, que son clásicos también y que van a estar muy vinculados con los pensamientos posteriores que van a ver en las teorías más modernas en los próximos módulos que van a tener durante la diplomatura. Esta línea de pensadores es la que se llama la corriente de los contractualistas. Cuando hablamos de los contractualistas, en primer lugar, tenemos que decir que vamos a hablar de tres autores específicamente, más allá de que pueda haber alguno más, son los tres autores clásicos del contractualismo, que son Hobbes, Locke y Rousseau. Lo interesante de estos pensadores es que de alguna manera ellos piensan o diseñan un tipo de sociedad o piensan un tipo de vida del hombre en estado de naturaleza y cómo de alguna manera de ese estado de naturaleza pasan a formar un contrato social que va a ser el que genere un estado de sociedad civil, ¿no? De convivencia dentro de una sociedad civil. Es muy interesante pensar varias cuestiones, muchas cuestiones sobre estos pensadores. Una es cómo era el estado de naturaleza, por qué hacen ese pacto, qué tipo de pacto hacen y por qué llegan los individuos a constituir una sociedad civil. Piensen que estos pensadores van a marcar un antes y un después en todo lo que es la visión teórica posterior dentro de la ciencia política, las relaciones internacionales y demás. Fundamentalmente porque lo vamos a ver desde diferentes áreas, hasta incluso del derecho. Todo el derecho constitucional que se estudia hoy en las facultades de derecho de todo el mundo, no pueden negar, por ejemplo, la base del contractualismo, de las teorías contractualistas para entender la función de la constitución de cada uno de los estados, para que se den una idea de la magnitud de estos autores. Pese a esto, podemos establecer ciertas diferencias entre cada uno de ellos, fundamentalmente sus conclusiones y cómo hacen todo su recorrido para explicar cuál es el rol del ser humano o cuál es la descripción que hacen, el diagnóstico que hacen del hombre en el estado de naturaleza y por qué llegan a realizar el pacto, ¿no? Hecho esta referencia a esta corriente de pensamiento del contractualismo, también uno se debería preguntar por qué vamos a estudiar o vamos a analizar el contractualismo dentro de una diplomatura de seguridad y defensa. Porque justamente los autores, uno de los ejes principales que van a tener estos autores a la hora de pensar la necesidad de formar un contrato y una vida en sociedad civil, va a ser justamente la necesidad de tener que atender a situaciones de inseguridad de la vida en estado de naturaleza fundamentalmente y que van a ser resueltas por el Estado o por ese contrato que se va a formar. Por eso es que lo incluimos dentro de las áreas temáticas de los pensadores clásicos de seguridad y defensa, pese a que no escriben únicamente de seguridad y defensa. Como les decía, son tres autores que vamos a analizar muy brevemente para que ustedes después los profundicen en el único texto que tiene en esta segunda clase que analiza estos tres autores. Pero fundamentalmente nos vamos a detener en dos de ellos, en Hobbes y en Locke. Principalmente porque digamos, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cómo definen ellos el estado de naturaleza? ¿Cómo era el hombre en estado de naturaleza? En el caso de Hobbes va a ser el más radical y va a ver que el hombre en estado de naturaleza, o va a ser una descripción del hombre en estado de naturaleza donde reina la plena inseguridad y la inminente guerra. El hombre es malo por naturaleza, no tiene garantías para vivir entre sí, y eso hace que viven en plena inseguridad. Este va a ser el motivo fundamental que va a llevar al hombre a poder realizar un pacto para luego lograr seguridad y vivir en una sociedad. De alguna manera ya nos figura o nos pone en situación Hobbes de pensar un individualismo, ¿no? Pero no el individualismo en el sentido liberal, sino un individualismo entendido como la imposibilidad de establecer vínculos duraderos. Va a decir que el hombre es tan malo en estado de naturaleza que no puede generar vínculos duraderos entre sí. Por eso es que necesita de un estado que los regule, un leviatán que los regule y que los dirija. Eh, en el caso de Locke, Locke no va a tener esta partida tan radical o este inicio tan radical como Hobbes. Locke lo va a pensar de manera diferente. En primer lugar, Locke lo que va a hacer es diferenciar, va a decir, no va a hablar siempre de estado de naturaleza, sino va a hablar de estado de naturaleza y estado de guerra, lo cual ya nos pone en una dimensión totalmente diferente a la de Hobbes. ¿Por qué? Porque lo que para Hobbes es el estado de naturaleza, para Locke en realidad es un estado de guerra. Un estado de guerra va a decir Hobbes que es temporal, va a decir Locke, perdón, que es temporal, que tiene un fin, que tiene un principio y fin,
y que en ese estado de guerra es donde se necesita un juez que regule las relaciones entre las personas, pero es diferente al estado de naturaleza, es decir, que no es tan determinante en términos de Hobbes, ¿no? En los términos que lo plantea Hobbes. Y por último, el tercer pensador que vamos a tener, que va a revertir toda esta situación y que no va a pensar como ellos, pero va a ser el mismo camino, como dije antes, y por eso lo incluimos en las teorías contractualistas, va a ser Rousseau. Rousseau va a pensar de un estado de naturaleza donde el hombre vive de manera pura e íntegra, y donde va a reinar lo que es la autonomía y las libertades personales. Por diferentes razones, los tres autores van a llegar a concluir que de ese estado de naturaleza, digamos, ellos necesitan explicar si la pregunta central del contractualismo es cómo se llega al estado, a la constitución de una sociedad civil. Van a explicarse por diferentes caminos cómo se llega a esta sociedad. Lo que es interesante pensar es que en el caso de Locke o en el caso de Hobbes, en primer lugar, el contrato se va a generar únicamente digamos, el fin del contrato y la creación de un estado civil, de una sociedad civil, va a ser la seguridad. Dice, los hombres van a terminar cediendo porque les conviene, fundamentalmente en búsqueda de seguridad para la convivencia entre sí. En el caso de Locke, que va a ser uno de los principales, o uno de los primeros exponentes o pensadores del liberalismo desde la corriente política, va a decir que lo que les preocupa a los hombres es la propiedad privada y que la única manera de garantizar la propiedad privada, que es uno de los bienes más importantes, no nos habla exclusivamente de la vida, él nos va claramente a decir la propiedad privada, y que la única manera de garantizar la propiedad privada de los hombres va a ser únicamente generando un contrato social. Ahora, para terminar o agregar, el texto es muy simple, lo importante acá es no ver toda la teoría de cada uno de los tres autores, sino centrarnos en el rol que tiene la seguridad para ellos, ¿no? Y el rol que tiene el Estado como garante de esa seguridad, digamos, para los ciudadanos. Lo importante es ver también en este recorrido que hacen los tres autores es qué tipo de Estado proponen. Y es lógico, pensando los antecedentes que veníamos diciendo recién de cada uno de ellos, a qué tipo de Estado concluye. En el caso de Hobbes, por ejemplo, va a pensar en un Estado absolutista, un leviatán que tenga el poder absoluto para poder regular la vida en la sociedad, un leviatán al cual se le conceden poderes, los ciudadanos pues, se ponen de acuerdo y una vez que firman ese contrato le dan una potestad al leviatán, a ese ser que va a regular la vida en sociedad, que es irrevocable. Por eso es que de alguna manera se piensa que el Estado que tiene en su cabeza Hobbes va a ser un Estado absolutista. En el caso de Locke, como Locke es un pensador, como dije antes, que va a ser uno de los primeros que va a plantear las teorías, va a plantear uno de los primeros lineamientos de las teorías liberales, él no va a pensar en un Estado absolutista, va a pensar en un Estado con un equilibrio cierto de poderes. Va a ser uno de los primeros también en plantear cierto equilibrio de poderes. No importa la manera, porque no es un tema de este curso, pero sí es interesante ver a qué concluyen. Y en el caso de Rousseau, para que vean la importancia que tiene Rousseau en el pensamiento político moderno, Rousseau va a hablar de un Estado regulado por las voluntades generales. Rousseau va a ser, quizás de los tres autores, el que piensa en la democracia más pura en funcionamiento, ¿no? En una sociedad civil. Es tal la importancia de la voluntad, del concepto de voluntad general en Rousseau, que lo van a ver después plasmado incluso en la Revolución Francesa. Rousseau va a ser uno de los autores, si no es el autor principal ideológicamente para los revolucionarios de la Revolución Francesa, y lógicamente va a tener alguna lectura, va a tener una importante lectura luego en el proceso de libertades o en el proceso de revoluciones y de independencias en el caso de nuestra América Latina. Digamos, piensen que es uno de los autores más leídos para los revolucionarios de la Revolución Francesa, y luego va a ser de sus ideas van a ser una de las más retomadas, un grupo de ideas de las más retomadas para las revoluciones de independencia de nuestro proceso de América Latina, como dije recién, con lo cual fíjense la importancia y la talla que tienen estos tres autores. Creo que con esto es más que suficiente. Yo lo que quiero que entiendan aquí es justamente por qué retomo estos tres autores. Si alguna vez no los leyeron, si los leyeron sería genial, porque es muy lindo este tipo de lectura. Pero bueno, ustedes tienen un texto en la carpeta de la clase 1 donde tienen alguna referencia de la idea de seguridad o de soberanía o de defensa de estos tres autores. Y la idea de este video es solamente hacer un lineamiento para que ustedes puedan hacer luego un abordaje de ese texto y entender por qué están citados dentro de este módulo. Así que bueno, espero que lo disfruten mucho.